sido dividida en tres partes: el amor agape, el amor fileos. Entonces, a estas palabras yo quiero mencionarles que cuando se tradujo la palabra de Dios del hebreo al griego, ni siquiera había una palabra para expresar el amor de Dios. No había una palabra para expresar el amor de Dios. No tenían cómo expresarlo, o sea, para que usted entienda cuán grande es el amor de Dios. Y se derivó en estas tres palabras, que hoy nosotros a veces hablamos acerca de eso. Pero para que usted se imagine qué tan inmenso, qué tan grande es el amor de Dios hacia nosotros, y el amor que también ha sido derramado sobre nosotros, sobre nuestros corazones, y eso es una garantía que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nosotros, un sello, hemos sido patentados que pertenecemos a Dios. Entonces yo les comentaba que no existía esa palabra que para expresar el amor de Dios. Y la historia nos marca dos eventos importantísimos, dos eventos trascendentes, podríamos llamarlo así, que han marcado la vida de la humanidad. Y con esto quiero que vayamos a leer el versículo número 12. El versículo número 12. Dos eventos que han marcado el rumbo de la humanidad, vamos a llamarlo de esta manera. Dice versículo 12, Romanos 5:12 en sus Biblias. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo creo que esta frase al término de este versículo número 12 ya no se nos hace desconocida. Dice: por cuanto todos pecaron. Una frase muy conocida que a lo largo de esta serie de Romanos hemos visto en varias ocasiones esta frase al término de los versículos: por cuanto todos pecaron. Y entonces con esto quiero ir a hablar acerca de los dos eventos que les mencionaba que han marcado a la humanidad. El primer evento sucedió en el jardín del Edén, en el Edén. Usted y yo podemos ir a ver a Génesis capítulo 3 y vamos a ver la caída de la humanidad, o cómo fue que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ok, ese es el primer evento, cómo entró el pecado por un hombre. Y otro evento que ha sido importante y que ha marcado también el transcurso de la humanidad es la crucifixión de Cristo. Dos eventos importantísimos, dos eventos que van a definir qué es lo que depara el futuro para la humanidad, para el ser humano, para las personas. Entonces, el versículo número 5:12 dice: por tanto, dice, como el pecado entró al mundo por un hombre. Lo vamos a dividir en tres partes este versículo. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. Y luego dice: y por el pecado la muerte. Segunda parte y tercera parte: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tres partes. El pecado entró al mundo por Adán. Usted y yo leemos la palabra de Dios y vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios siempre va a mencionar que, aunque si les mencionaba, vamos al Génesis, vamos a darnos cuenta cómo fue que sucedieron estos hechos, cómo entró el pecado, cómo vino el pecado al mundo. Y nos vamos a dar cuenta que existían dos hombres, Adán y Eva. Génesis capítulo 3, si lo quiera anotar y si quiere después leerlo en su hogar. Génesis capítulo 3. Se menciona a Eva, un diálogo con la serpiente. Un diálogo en el cual ella fue tentada, se le fue dicho acerca de qué es lo que sucedería si comía la fruta. ¿Y qué es lo que sucedió? Que ella comió. Pero que estamos hablando de la caída. Y yo les mencionaba, aquí en este hecho se menciona a Eva. Y después se menciona que Eva invitó a Adán a hacer lo mismo. Por lo que en la palabra de Dios, cuando usted y yo leemos, vamos a dar cuenta que la Biblia nos menciona siempre a Adán. Adán. Van a ver, Adán cayó en pecado, y luego Adán, y posteriormente Adán. Y siempre va a mencionar a Adán, y no va a mencionar tantas veces a Adán
no va a mencionar tantas veces a Adán. Perdón, va a mencionar tantas veces a Adán y no a Eva. Adán. Por lo cual, entonces, esto nos lleva a ver qué es lo que representaba Adán en un principio. El representante de la humanidad. Un representante. Dice que por él entró el pecado. El representante de la humanidad. Cuando Adán pecó, entró el pecado al mundo. Dice la Nueva Traducción Viviente. Que así dice el versículo 5:12. El pecado entró al mundo por Adán. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Entró el pecado al mundo por Adán. Y por el pecado, dice la segunda parte, que vino la muerte. Entonces, se introdujo el pecado. Y introduciendo el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, seguimos adelante. Ahora, por un hombre entró el pecado, Adán, nuestro representante. Yo les mencionaba, nuestro representante, nuestro líder, por quien entró el pecado al mundo. Y de manera que lo podemos imaginar, porque es una pregunta que la mayoría de las personas se hacen, y las personas que son inconversas y las personas que quieren llegar a un debate de que Dios es injusto, es lo que argumentan. Porque Adán tomó una decisión por toda la humanidad. Adán, estando en ese momento, él fue el que pecó. Ok, es lo que argumentan las personas, pensando que es un Dios injusto. Sin embargo, la palabra de Dios nos va a revelar algo que realmente nos revela que Él es perfecto en cuanto a su justicia. El pecado entró al mundo por Adán. Entonces, ahora existe el pecado, y por ende el pecado trajo muerte. Una muerte espiritual, una muerte física, una muerte eterna. Muerte espiritual. Usted lee la palabra de Dios ahí en Génesis, primer libro de la Biblia, y va a leer que Adán fue expulsado del huerto del Edén. Génesis 3:23. Génesis 3:23, usted va a ver que Adán es expulsado del huerto del Edén. Dice la palabra de Dios: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Muerte espiritual, separación de Dios con el hombre. Eso es lo que ocasionó la caída del hombre. Entonces, primeramente, una muerte espiritual, una separación. Ya no habría más comunicación como la que entabló, como la que sostuvo Adán al inicio de la creación. Ya no una relación como hablaba él. Ya no, se rompió. Una separación espiritual, una muerte espiritual. Pero a raíz de eso también trajo una muerte física. Y usted va a ir a Génesis 5 y usted va a leer que Adán, dice Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y usted va a leer allí la descendencia de Adán y va a mencionar este capítulo que murieron, la descendencia de Adán. Por lo cual el ser humano vive un tiempo y después muere. Una muerte física también trajo la caída del hombre en el huerto, esa decisión que Adán tomó. Y ahora, muerte eterna. Ya no había acceso a Dios, sino hay reconciliación con Dios. Es a lo que está condenado el ser humano, que no tiene una reconciliación con Dios. A una condenación eterna, que nosotros le llamamos una muerte eterna, que la Biblia menciona acerca de lo que sucede con esas personas que mueren sin Cristo. Una condenación eterna, el lago de fuego. Ok, hace algún momento les mencionaba que los seres humanos pensamos que Dios es injusto por esto. Adán fue nuestro representante. Ahora, nosotros en nuestro tiempo vivimos en un país y constantemente hemos utilizado este tipo de ilustraciones. Vivimos en un país
tenemos un representante y el representante de nuestro país es el presidente de la República. El representante de nuestro país es el presidente de la República. De forma que las decisiones que tome nuestro presidente, aunque nosotros no estemos allí para decirle si sí o no estamos de acuerdo, nos vamos a ver afectados por la decisión que tome nuestro presidente, que es nuestro representante como República Mexicana. Ok, si él decide que no va a haber migrantes, ok, se cierran las fronteras y no hay personas extranjeras que ingresen a México. Si él decide que se van a subir los impuestos o lo que se vaya a hacer, él lo va a decidir. Y nosotros nos vamos a ver afectados por la decisión que él tome. Y nosotros en un principio teníamos un representante. Y ese representante era Adán. Y Adán tomó esa decisión. Ahora, cuando un niño nace, usted yo creo que ha escuchado muchas situaciones acerca de esto. Los niños nacen. Cuando los padres tienen alguna enfermedad hereditaria, o cuando han contraído el virus del SIDA. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nace? El bebé ya viene infectado. De forma que ese bebé no participó en las actividades que hicieron sus padres. No participó en las actividades que hicieron sus padres. Pero él ya viene afectado por las decisiones que sus padres tomaron. De forma que su enfermedad es hereditaria. Por las decisiones que tomaron sus padres, él se ve afectado. Ok, es una manera que estoy tratando de ilustrar acerca de la decisión que tomó Adán, por la que la humanidad se vio afectado. Dice la Biblia, el primer Adán, el primer hombre. Pero posteriormente vamos a hablar de un segundo Adán. De un segundo Adán. La muerte es separación de Dios. Romanos 6:23, se lo saben de memoria. Romanos 6:23. ¿Lo pueden recitar? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. En Romanos 6:23. Es la consecuencia que toda la humanidad, que Adán, y tanto como usted y como yo, merecíamos. Entonces, en un principio, desde el principio vemos la gracia de Dios. Porque Adán, cuando pecó, él debería morir irremisiblemente. O sea, después de pecar, él debía caer muerto. Pero de allí empezamos a experimentar la misericordia de Dios. ¿Qué sucedió? Ok, dice más adelante la Biblia que Adán era imagen, era de lo que iba a venir, que posteriormente lo vamos a estar analizando. Ahora, porque la paga del pecado es la muerte. Toda la humanidad se encuentra en esta situación. Ustedes han aprendido algunos versículos de memoria. Han aprendido Eclesiastés 7:20, han aprendido Romanos 3:10, Romanos 3:23, que nos menciona que no hay ni un justo, que no hay hombre que viva en este planeta y que haga el bien y que nunca peque. Que de forma que esos versículos nos dejan claro y nos dejan puestos en evidencia qué es lo que somos la humanidad. Qué es lo que nosotros debería de ser por el pecado. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Dice, ok, si la paga del pecado es la muerte, cuando si nosotros imaginamos toda la humanidad que nosotros pensamos que es viviente, para Dios es muerta. Sin los que no han venido a Cristo. Entonces es una humanidad muerta, porque la vida viene después de que tú aceptas a Cristo, después de un nacimiento nuevo, dice la palabra de Dios. Y por ello ustedes recordarán, o quizás en alguna ocasión han escuchado hablar sobre Nicodemo. Nicodemo, maestro, miembro del Sanedrín, decía, le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le contestó Jesús? Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque toda la humanidad para Dios está muerta, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Y hace algunos momentos le mencionaba acerca de la muerte. Ok, ahora estamos en esa
en esa situación se encuentra la humanidad. Toda la humanidad es muerta para Dios, a menos que hayas escuchado el mensaje del evangelio y Dios te trae nuevamente a la vida. Efesios 2:1 también es un versículo que ya se aprendieron de memoria. Efesios 2:1 dice, porque en otros tiempos estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, nuevamente, muertos. En otros tiempos. Y esa es la situación de la humanidad. Esa es la situación de las personas que están sin Cristo. Y la mayoría de la humanidad está sin Cristo. Y esa es la situación. Que están muertos para Dios. No están en vida. Porque vienen a la vida después de que nacen de nuevo. Ahí quiero que busquen en sus Biblias. Y si alguien lo encuentra, quiero que le dé lectura. Ahí mismo en Efesios. El 2:5. Efesios 2:5. Porque dice el 2:1, porque en otros tiempos estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:5. José, si lo encontraste, por favor. Aún estando nosotros muertos, nos dio vida. Nuevamente, aún estando, ¿qué? Muertos. Él, ¿qué? Nos dio, ¿qué? Vida. Entonces, esa es la situación. Así es como entró el pecado y como el pecado trajo muerte por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Este es un mundo de muertos y no de vivos. Porque esta es la realidad. Son más los que están muertos que los que están vivos. Porque la palabra de Dios nos enseña que los que están en Cristo son los que están vivos. Bueno, ahora viene una muerte eterna, que es una separación para siempre, para toda la eternidad. La Biblia nos habla que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Dios nos ha hecho eternos. Usted puede ir a leer allí Eclesiastés y va a ver que Dios, en uno de los versículos dice que Dios ha puesto eternidad en el ser humano. Dios es eterno. Y ustedes van a pensar, pues, de la manera que lo piense. Nosotros, Dios ha puesto eternidad en nosotros, ha puesto un espíritu, ha puesto un alma, ha puesto un cuerpo. De forma que la Biblia dice que cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve a él. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo único que va delante de Dios es a definir dónde va a pasar esa eternidad que Dios ha puesto en el ser humano. En el lugar de sufrimiento o en la gloria con Dios. Esa es la parte que define y nosotros definimos en nuestro paso por este mundo. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Por el pecado de Adán pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí usted puede recordar los versículos que hemos leído. Romanos 3:23, Eclesiastés 7:20, Romanos 3:10 y por cuanto todos pecaron. Todos la misma situación. El ejemplo de cómo heredamos el pecado, que les mencionaba acerca de lo que sucede cuando un ser humano nace y nace con una enfermedad hereditaria o lo que explicaba acerca del niño que nació con SIDA. Ahora, Adán tomó esa decisión. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El cual es figura del que había de venir. El segundo Adán. Ahora, ¿qué está expresando el apóstol Pablo en esta porción de la palabra? Que a Adán no se le había dado una ley escrita, pero había recibido una orden verbal, una advertencia de lo que sucedería si comía del fruto que le había sido prohibido comer. Y nuevamente regresaríamos a Génesis para ver esta historia. Génesis, la ley es dada hasta el Éxodo. De forma que Adán le fue advertido. Adán fue puesto en un mundo muy diferente al que nosotros vivimos.
Adán le fue dada una mujer. Adán fue puesto en el huerto del Edén. Adán no vivía en un mundo como en el que nosotros vivimos, rodeado de una imperfección. Hablando del sentido pecaminoso en el que vivimos, porque lo que Dios ha hecho es perfecto. Pero sin embargo, todo lo que nosotros vemos fue a raíz del pecado. ¿Y qué es lo que quiero llevar? Esto, quiero llevarlo a que Adán se le fue a dar una orden y Adán desobedeció esa orden. Y anteriormente, también al inicio de la serie, hemos hablado de lo que es la conciencia, de lo que sucede cuando no había sido dada la ley, pero sin embargo tenían una conciencia de lo que era bueno y de lo que era malo. Y dice el versículo, y había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Ahora, no había una ley escrita, pero ya había pecado en el mundo. Lo que Pablo estaba explicando es que por el pecado de Adán pasó a toda su descendencia el pecado, aunque no de la manera de Adán. Aunque dirían, yo no tuve esa oportunidad que tuvo Adán de tomar mi decisión. Y es lo que la gente pensaría. Pero a raíz de esto, en base va avanzando la explicación, nos vamos a dar cuenta que es mejor lo que vino a ofrecernos Cristo a lo que estuvo Adán en un principio. Porque dice, seguimos adelante. Pecó Adán, pecó toda la humanidad. Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Dice la palabra de Dios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pecó Adán y pecó toda la humanidad. Y David lo está expresando de esta manera. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo cual, cuando tú entras a este mundo, ya lo hemos dicho anteriormente, ya vienes en esa condición. Y dice la Biblia que Adán es figura del que había de venir. Ok, continuamos con la explicación del primer Adán. Un niño nace y muere enseguida. El niño no tenía una conciencia de lo bueno y lo malo. Sin embargo, es afecto a la consecuencia del pecado, que es la muerte física, heredado por el padre. Y esto es lo que sucedió también con Adán. Él nos heredó la muerte. Muerte espiritual, muerte física, separación con Dios. Y ahora dice la Biblia, Adán es figura del que había de venir. El segundo Adán, dice la palabra de Dios, es figura del que había de venir. Adán pecó y toda la humanidad pecó con él. Ahora, nuestro representante, el segundo Adán, creo que busquen ahí en sus Biblias, Primera de Corintios 15, 22. Corintios 15, 22. Así dice la palabra de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se dan cuenta? La primera decisión que tomó Adán, todos murieron. Pero ahora Dios mandó a este mundo un segundo Adán, un segundo representante, en el cual nosotros ganamos porque ganamos los que estamos en Cristo. Dice que todos serán vivificados, de manera que en Cristo ganamos. Desde Adán a Moisés reinó la muerte, dice el versículo que leímos anteriormente de Romanos. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. De Adán a Moisés no había una ley. No pecaron contra una ley porque no había dado la ley como ahora nosotros la tenemos escrita y como la tuvieron en el pasado también. El pecado lo heredaron y lo seguimos heredando de Adán. El hombre no pecaba contra una ley, sino pecaba contra su propia conciencia. Y es lo que he estado explicando. El hombre es pecador por naturaleza. El hombre es pecador por naturaleza. Cuando del niño que nosotros
hablábamos. Un niño nace, ok, va creciendo. El niño comienza a vivir y nosotros pensamos que él comenzó a pecar cuando ya comienza a tener su cierta edad y conciencia. Pero nosotros pensamos que él comenzó a pecar. Él solo está demostrando que él ya era pecador. Él está demostrando que ya era pecador, que desde que nació su naturaleza es ser pecador. Y eso es lo que está demostrando cuando ya empieza a tomar sus decisiones. Y así es sucesivamente durante todo el transcurso de su vida. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Pero el don, dice este versículo, no fue como la transgresión. Seguimos, Romanos 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel, uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo es la gracia de Dios? Por un pecado vino la muerte, pero el segundo Adán vino y ahora el don dice que es acá a causa de muchas transgresiones para justificación. A causa de muchas transgresiones, no de una sola. De forma que el ser humano gana. Los que están en Cristo ganamos, porque nosotros pensamos que ciertamente no tuvimos esa oportunidad que tuvo Adán de tomar esa decisión, pero nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque Adán solo tuvo esa oportunidad de tomar esa decisión. Ahora, el ser humano vive constantemente pecando. Y dice que el don vino a causa de muchas transgresiones. Ahora tú eres justificado por todos esos errores que cometes durante toda tu vida. ¿Te das cuenta cómo es la gracia de Dios? Que tú en Cristo estás seguro. Anclado en Cristo estás seguro. Porque Cristo es nuestra salvación. Y a causa de Él vino la justificación. Regresamos allá a Romanos 5:17, dice la palabra de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora comprendemos cuál es la justicia de Dios. Pablo comienza haciendo comparaciones de las dos acciones de nuestros líderes acerca de lo que sucedió con Adán. La transgresión de Adán versus la gracia de Cristo. La transgresión de Adán versus la gracia de Cristo. Pecó Adán codiciando lo que la serpiente ofreció. Pecó Adán en incredulidad. Lo que Adán mereció o lo que Adán merecía era la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demandaba que Adán merecía la muerte. Entonces, lo que hizo, él lo hizo sin la participación de Dios. Él lo hizo en el ejercicio de sus propias decisiones. O sea, él fue objeto de su propia decisión. Adán merecía la muerte, pero Dios, grande en misericordia, interviene para levantarnos de donde se encontraba el ser humano. Ahora Dios interviene, nos damos cuenta, Adán pecó, Adán cayó, la humanidad cayó, pero ahora Dios interviene para levantarnos del lugar en el que la humanidad se encontraba. En la caída no participó, pero en la redención Dios tuvo que intervenir. En la redención Dios tuvo que intervenir para que nosotros pudiésemos ser declarados justos. Y en vez de dar justicia, Dios nos dio gracia, que resulta en vida. En los que no la merecen, lo que merecemos es la muerte. La gracia de Dios resulta en vida, aunque no lo merecemos.
merecemos la muerte. Pero esta es la gracia de Dios. Cuando merecíamos muerte, Él nos da vida, mis hermanos. Él nos da vida, vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Ahora, una sola transgresión, nuevamente, una sola transgresión, por la cual somos constituidos pecadores. Un solo sacrificio por toda una vida de pecado, porque vamos a pecar una y otra vez. Un solo sacrificio. Adán, vese la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo. Lo ponemos en una balanza. El pecado de Adán y la gracia de Cristo. ¿Y qué pensamos? Se equilibra esa balanza. No, mi hermano, no se equilibra la balanza. Se inclina de este lado. La gracia de Cristo triunfó. Y eso es lo que sucede. La gracia de Cristo triunfó sobre el pecado. Un solo sacrificio. La dádiva surgió a través de muchas transgresiones. Romanos, versículo 16. Los pactos que hizo Dios de Adán en adelante, todos fueron pactos de gracia. Y la gracia es mayor que el pacto de obras. Porque sí, Adán en un principio fue un pacto de obras. Y conocemos la historia. Pero de ahí en adelante Dios hizo puros pactos de gracia. Pactos de gracia. Y la gracia es mayor que el pacto de obras. Es como Dios declara justo a las personas sin ser justas. Solo por su gracia declara justos. La dádiva de Dios es mayor. Estamos hablando de dos reinos, mis hermanos. El reino de la muerte. Adán fue colocado en el reino de la vida, pero Adán tuvo la oportunidad de decidir él qué es de tomar su decisión. Adán fue colocado en el reino de la vida y él podía perder la vida. Él podía perder la vida y la perdió. Pero ahora, mis hermanos, yo quiero que noten esto. Pero ahora Adán perdió la vida. Él la podía perder y la perdió. Pero ahora usted en Cristo, mi hermano. Usted una vez que en Cristo ha recibido vida, usted no la puede perder. Ahora entiende cómo es que la balanza se inclina. Adán perdió la vida, pero ahora usted en Cristo no la puede perder. Si usted está anclado en Cristo, usted no puede perder la vida. Romanos 5:18 dice, un solo acto resulta para la justificación. Un solo acto condena, pero un solo acto te salva. Y ese es el sacrificio de Cristo. Y esa es la balanza de la que les estoy hablando. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Cristo. Porque Él ya vino y conocemos la historia de lo que sucedió en la cruz. Conocemos la historia. Y es algo que hemos estado hablando durante semanas. Ahora, esta es la gracia de Dios. Esta es la forma en que Dios obra en nuestras vidas. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:21. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley vino hasta el Éxodo, pero sin embargo, antes de la ley ya había pecado, y ellos pecaron contra la ley y su conciencia. Y nosotros conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, conocemos la historia de el arca de Adán. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué? Porque ellos tenían una conciencia. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que era malo lo que estaban haciendo, que era desagradable ante los ojos de Dios. Ellos no conocían todas las estipulaciones. Ahora, quiero que noten esto también. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando se introdujo la ley, dice, para que el pecado abundase, para que el pecado abundase. Ahora, ellos no conocían todas las estipulaciones que nosotros conocemos porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Ellos no conocían lo que fue dado en el Éxodo. Todos esos requerimientos, todas esas cláusulas. Usted abre la Constitución y se va a dar cuenta que la Constitución tiene cláusulas. Y esto es lo que tiene la palabra de Dios. También cuando nosotros recibimos la ley, recibimos todas esas cláusulas de lo que debemos y podemos hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la ley fue dada para que nosotros nos viéramos qué tan pecador o qué tan pecador es el ser humano. Que el ser humano no puede vivir y cumplir la ley. De forma que nosotros nos damos cuenta en la situación que nosotros nos encontramos por la ley.
Y nos damos cuenta que no podemos cumplir con todas esas estipulaciones que los antepasados no conocían, porque la ley nos hace más pecadores. Porque ahora nosotros conocemos todas esas cláusulas de la ley que fue dada hasta en el Éxodo. Nadie podía cumplir todas esas estipulaciones y estaban destinados a la muerte. Eso era lo que manifestaba. Sin embargo, Dios decidió mandar al Hijo y el Hijo aceptó venir a cumplir a cabalidad la ley para que ahora el ser humano tenga que poner solamente su fe en Cristo para poder llegar a ser declarado justo delante de Dios. Ahora el ser humano solo tiene que poner su fe en Cristo. Y usted va a leer la palabra de Dios y creo que tantas veces hemos leído en Romanos que en Cristo. Y es ahí donde está la salvación. En Cristo. Dice su palabra que separados de Él, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Él. Entonces esta es la situación de la humanidad. Que Cristo vino a este mundo. Y leíamos ese pasaje tan hermoso de Isaías 53. Y ahí nos declara lo que Dios hizo con el Hijo. Dios nos declara qué es lo que hizo con el Hijo. En ese momento era una profecía, pero se cumplió. Y ahora sabemos lo que Cristo hizo en la cruz. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para perdonar a miles de pecados por toda la historia. ¿Comprendemos? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque Cristo no solo murió por mí, sino murió por todos los pecadores. Y murió por todos los pecadores que están en el mundo. Llevando una vida que constantemente están cayendo en pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por un sacrificio. Miles de pecados por toda la historia, los que estamos viviendo, los que van a vivir después de nosotros y los que vivieron antes de nosotros. Como el pecado trajo muerte, el pecado reinó en la muerte. La gracia reinó por la justicia de Cristo. Ahora, Corintios 5:17. ¿Qué nos dice? De modo nueva criatura somos, dice. De modo que sí. Estamos en Cristo, nueva criatura somos. Ahora, el primer hombre tomó su decisión en la creación. Y cuando estamos en Cristo, dice la palabra de Dios que nueva criatura somos. Que no somos parte de lo que fue primero, sino que somos parte de una recreación. No somos parte de la primera creación, sino que somos redimidos por Cristo. Y ahora nuevas criaturas somos en Cristo. Qué hermosa es la palabra. Y dice, con esto cierro, lo que nosotros ganamos en Cristo es mayor a lo que teníamos en Adán. Y esto que quede claro, lo que nosotros ganamos en Cristo es mayor que lo que teníamos en Adán. Por los que piensan que Dios es un Dios injusto. Por los que piensan que Dios es un Dios injusto. Dios nos está dando más. Dios nos está dando a ganar. De una u otra manera, cuando tú vienes a Cristo, tú ganas. Una vez que tú adquieres la vida, tú no la pierdes como la perdió Adán. Adán tuvo esa oportunidad de tomar esa decisión. Pero ahora tú, cuando vienes a Cristo, tú no tienes esa oportunidad de perder la vida como la perdió Adán. Eso es lo que la palabra de Dios nos da. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Nosotros ganamos en Cristo. Nosotros no perdemos en Cristo. Nosotros ganamos. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y el apóstol Juan dice que nosotros le veremos como Él es. Porque seremos como Él es. La gracia de Cristo triunfó. Porque nosotros le veremos como Él es. ¿Se imaginan lo que perdió Adán? Ahora, para nosotros es mayor lo que Dios nos está dando. En algún momento nosotros le veremos como Él es. Tendremos cuerpos similares, cuerpos glorificados. Y podremos experimentar. Y ahora en Cristo usted no puede perder eso, mi hermano.
Oramos. Señor y Padre Dios, gracias porque has sido bueno, Señor, y has dado este tiempo, Padre. Te pedimos que sigas instruyéndonos para poder compartir tu palabra, Padre. Te pido por cada uno de los hermanos que se han dado este tiempo, Padre, así también como por los hermanos que no han podido venir, Padre, y por las personas que nos siguen a través de redes, Padre, que tú puedas darles entendimiento y sabiduría para poder entender lo que se enseña, Señor. Padre, gracias damos porque has sido bueno, Señor, nos has dado vida y nos permites llegar hasta este momento, Padre. Nos despedimos en este momento, Padre.